Teleamigos y teleamigas, bienvenidos a la U en su casa, un espacio donde la Universidad La Gran Colombia llega a sus hogares a través de la señal de Teleamiga Internacional. El día de hoy tenemos un tema maravilloso y es el valor de ser maestro, el valor de ser profesor en Colombia. Y quiero que cada uno de ustedes allá en sus hogares piensen en ese profesor que les ayudó como a cambiar el chip de la vida, ¿no? Siempre todos nosotros los que tuvimos la oportunidad de acceder a la educación, ya sea primaria, a la educación media o a la educación superior, pues hemos contado con profesores, con personajes que han servido de modelo para nuestras vidas y que nos han motivado a que tengamos cambios en la vida y a que sigamos hacia adelante, a que evolucionemos y avancemos. Entonces, por eso nos acompaña hoy Daniel Cardona, quien es el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia, y con él vamos a dialogar acerca de esto, del valor de ser profesor, de ser maestro aquí en un país como Colombia. Daniel, bienvenido a la U en su casa. Muchas gracias, doctor Rodrigo. A todos los televidentes de la U en su casa, bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Educación. Y claro que sí, vamos a hablar de este tema tan importante para la sociedad. Daniel, pues comencemos contándole a nuestros teleamigos y teleamigas por qué vale la pena ser profesor en un país como Colombia, porque es importante. Bueno, sin duda alguna la profesión docente tiene una importancia social muy elevada. Todas las sociedades, todas las culturas han requerido de personas que transmitan el conocimiento a las nuevas generaciones. En Colombia particularmente la necesidad de tener maestros radica en que aún tenemos el 10% de analfabetismo en Colombia, en el territorio. Pero como si fuera poco la situación de la coyuntura en analfabetismo, tenemos otro tipo de analfabetismo, como es el analfabetismo digital, el analfabetismo tecnológico, el analfabetismo de corte ciudadano, y la educación tiene un importante trabajo allí que hacer, y los maestros son fundamentales. Si bien hemos venido cerrando esa brecha digital, en realidad sí es un tema que todavía nos hace falta en Colombia. Y los profesores, ya sean los profesores de diferentes áreas, no es decir, no sea solamente los profesores de la parte informática, sino los profesores de ciencias sociales, de filosofía, de humanidades, de inglés. Todos estos profesores tienen que ir orientados siempre también, orientar sus clases a cerrar también esa brecha digital. Yo creo que es una cuestión que debe ir mezclada ahora, no puede ir como la parte disciplinar por un lado y la parte digital por otro, sino que van conjuntos, supongo. Así es, eso es muy importante lo que señalas, sobre todo porque mira que desde los años 20 la educación viene tratando de modernizarse. Y hemos dicho siempre que el estudiante tiene que tener un importante papel en el aula, no es solamente el maestro que habla. A partir de los años 80 empezaron a incorporarse tecnologías, el computador, hoy tenemos los celulares y artefactos móviles. Sin embargo, creo que el reto que tenemos hoy es que el estudiante no haga lo mismo que hacía en los años 80 con la tecnología, que es buscar la tarea en el celular, en la Wikipedia, como pasa mucho, sino que el estudiante desarrolle habilidades, creatividad, investigación, innovación, que esos nuevos elementos le contribuyan a potenciar su proyecto de vida, y eso solamente lo puede hacer con la orientación de un maestro que sepa de la disciplina, pero que adicionalmente sepa cómo hacer uso de las nuevas tecnologías. Claro, una cosa es utilizar el celular para encontrar, no sé, la biografía de Sócrates, y otra cosa es utilizar el celular como una herramienta para construir un marco teórico alrededor de Sócrates. Digamos que la cuestión es bien diferente ahí, y el profesor es la persona que debe como orientar ese proceso. Bueno, entonces ahí tenemos una primera conclusión, y es que es importante también tener en cuenta que el rol del profesor ahora pues vincula también ese aspecto de trabajar por el cierre de esa brecha tecnológica. Pero Dani, ¿vale la pena ser profesor en Colombia? Por supuesto que vale la pena ser maestro. Hay una paga que no es monetaria, y es aportarle a la vida de los niños y las niñas, de los adultos, de los adolescentes, de los jóvenes. Entregar la vida a la enseñanza es una excelente opción de vida, que es gratificante, que llena el espíritu, que contribuye a la sociedad. Claro que sí. Yo, por ejemplo, si volviera a nacer, sería nuevamente maestro, a mucho honor. Bueno, eso también es cierto. Yo soy psicólogo, soy el vicerrector de la Universidad de La Gran Colombia, pero siempre he sido profesor. Y creo que siempre lo he sido porque detrás del ejercicio docente siempre viene la gratificación del estudiante o de los estudiantes, no solo porque yo les haya podido transmitir o ayudarles a desarrollar un conocimiento o aprender un conocimiento que ellos no tenían en algún momento, sino porque
se convierte el profesor en un modelo. Eso creo que es muy importante. Los profesores terminan siendo un modelo. Los profesores en la escuela primaria, en la educación pues, básica, pues, en la educación media, terminan siendo modelos y los estudiantes terminan agradeciendo mucho eso. Sin duda, hay muchos de nosotros que tomamos algunas cosas de algunos docentes y quisimos parecernos a ellos y eso nos ha ayudado en la vida. Así es, Rodrigo, las investigaciones en pedagogía han evidenciado que los maestros enseñan como fueron educados. Y uno de los grandes retos que tenemos aquí en la Facultad de Educación es enseñarles a nuestros futuros profesores con metodologías nuevas. Porque sabemos que hablar de pedagogías modernas, novedosas, que acompañen el proyecto de vida de los niños, no sirven de nada si solamente son de palabra. Tenemos que tener didáctica moderna, actividades lúdicas donde los estudiantes aprendan de la forma en cómo también van a enseñar. De esa manera hacemos maestros ejemplares. Bueno, y en disciplinas, por ejemplo, como filosofía, porque la Universidad de la Gran Colombia tiene una licenciatura en filosofía. Cuando uno escucha licenciatura en filosofía, puede pensar que de pronto si la cosa es como muy rigurosa hacia lo netamente como de lecturas, o si eso tiene aplicación o no tiene aplicación. ¿La gente la pasa bien en una clase de filosofía? Más o menos la pregunta. Por supuesto, además que ser educador es un proyecto de vida y estudiar licenciatura en filosofía es asumir un proyecto de vida. En la época de la colonia, los maestros guardaban los libros debajo del brazo y llegaban a las aulas a que los chicos memorizaran lo que decían los libros porque la verdad reposaba en los libros. Hoy en día la información está en todo lado. Está en internet, está en las bibliotecas, está en la cultura y este programa de filosofía tiene algo en particular. No se enseña ya la historia de la filosofía como tradicionalmente se enseña, la época clásica, la medieval, la moderna, la contemporánea, sino que se estudia por problemas. El problema del ser en el cine, el problema de la estética en la música, el problema de lo bello, de lo grotesco en la música clásica. Tenemos, por ejemplo, el análisis de la democracia, de lo político, de lo ciudadano, de las propias emociones, lo cual hace del licenciado en filosofía una persona que enseña a pensar. Y no que enseña, como el señor vicerrector decía, quién fue Sócrates, quién fue Aristóteles, que en últimas eso no importa, los problemas de la filosofía son ahistóricos, sino que nos enseñan es a pensar y a traer esos grandes problemas y análisis a nuestro tiempo. Dani, precisamente vamos a escuchar a uno de nuestros profes de la licenciatura en filosofía, quien nos va a hablar de ese programa y va a invitar a los teleamigos y teleamigas que de pronto también estén interesados en que sus hijos, sus familiares se vinculen a la Universidad de la Gran Colombia, a la Facultad de Ciencias de la Educación, pues a que conozcan cómo es el programa de licenciatura en filosofía de la universidad. Vayamos a verlo. Este programa le ofrece al estudiante un acercamiento entre la filosofía y la educación. De tal manera, propone un núcleo integrador entre la pedagogía, la investigación y el ámbito disciplinar. Los núcleos estudian la emergencia de las subjetividades, estudian la legitimación del saber, estudian el diálogo intercultural y estudian la estética como producción del saber crítico. Estos ejercicios académicos van a permitir al estudiante conocer el entorno en torno a la investigación a través de una hermenéutica crítica, analítica o genealógica, acercándose al estudio de la filosofía no solo de una manera rigurosamente académica, sino además va a permitir conectar con la sociedad, conectar con su entorno, conectar con su ámbito educativo. Los estudiantes del programa de licenciatura en filosofía van a acceder a diferentes espacios físicos y académicos donde van a poder potenciar todo el saber filosófico incluido con sus prácticas. De esta manera tenemos espacios como las bibliotecas, espacios virtuales donde van a poder acercarse al conocimiento, a las bases de datos y desarrollar sus intereses investigativos, y finalmente también van a poder acercarse a espacios académicos de movilidades donde van a poder presentar sus estudios, donde van a poder viajar, van a tener espacios académicos donde presenten sus escritos, donde presenten sus intereses investigativos y académicos, dentro de otros muchos.
Estamos de vuelta en la U en su casa y hoy abordando el tema del valor de ser profesor, el valor de ser maestro en Colombia. Veníamos hablando con Daniel acerca de la importancia que tienen los maestros en la vida de todos los que hemos pasado por un proceso de educación formal. Y también estábamos escuchando al profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación, específicamente el programa de licenciatura en Filosofía, quien nos mostraba que en licenciatura en Filosofía hay unos espacios de formación pues muy interesantes, muy prácticos, porque hay salidas de campo, hay interacciones en salas virtuales, en salas multimedia, es decir, muchos recursos que quizá algunas personas cuando les hablan de la licenciatura en Filosofía no los traen como a la cabeza. Así es, así es. Tenemos un proyecto de vida aquí en la Facultad de Ciencias de la Educación, no solamente unos contenidos en filosofía, sino todo un proyecto de vida para que usted venga y se articule con ese proyecto de vida. Bueno, buenísimo, Dani. ¿Y cómo trabajar desde la labor de ser profesor, la labor de ser maestro? ¿Cómo trabajar para que las personas que pasan por las aulas conozcan acerca de su historia, se formen acerca, tengan como referente la historia propia para poder de ahí en adelante generar transformaciones sociales? Lo digo porque, por ejemplo, universidades como la Gran Colombia tienen dentro de su proyecto educativo institucional un apartado que señala que no podríamos realizar una transformación en lo social desde que si yo desconozco mi historia. Y entiendo que hay licenciaturas, como por ejemplo la licenciatura de Ciencias Sociales, que busque que los profesores conozcan y ayuden a repensar esos aspectos históricos, los aspectos geográficos también, y a partir de eso pues tener un mayor conocimiento de país, del contexto y del mundo. Así es muy importante hablar de ese tema. Casualmente estábamos hablando hace poco con algunos gobernadores que estaban pensando el tema de la educación, y uno de los temas fundamentales que tiene este país es que los jóvenes del territorio quieren salir del territorio y no permanecer ahí generando desarrollo. Eso tiene que ver principalmente porque las personas no conocen la historia donde están. Por otra parte, es muy importante hablar de este tema porque la sociedad de consumo en la que estamos hoy nos hace desdibujar la historia de quiénes somos y por tanto para dónde vamos. Si no sabemos quiénes somos, pues mucho menos para dónde vamos. El programa de licenciatura en Ciencias Sociales es muy importante. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando estudié mi bachillerato que mi clase de sociales era más una clase de aprenderme la Constitución de memoria y casi que diseño gráfico, porque era seguir la línea, el mapa, los colores. La educación ha avanzado mucho y el problema de las ciencias sociales hoy es entender integralmente el problema del hombre situado en la historia, especialmente en un país como el nuestro, que tiene tantas necesidades, que es un país tan diverso, que es un país tan rico en cultura. No acabaríamos de estudiar historia en 5 años cuando tenemos un país tan rico y tan diverso. La licenciatura en Ciencias Sociales también es una gran experiencia de vida. Pero entonces un profesor de licenciatura en Ciencias Sociales, ¿cómo puede aportar a la transformación de la vida de los estudiantes que van a la educación básica, a la educación media? ¿Qué puede llevar o el profesor de la Universidad de la Gran Colombia en Ciencias Sociales, cómo transforma esas vidas? Lo que les enseñamos a nuestros estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Educación, a diferencia de otros programas, es que el licenciado de Ciencias Sociales tiene herramientas de investigación y de trabajo de campo, sistematización de prácticas exitosas de docencia, de cartografías sociales, donde podemos identificar la pedagogía en su saber situado. La pedagogía no es un saber que sea universalmente válido, sino que tiene contexto en las diferentes naturalezas de los territorios. Eso es lo que saben hacer nuestros profesores de ciencias sociales. Saben en cada lugar, en cada espacio, cuáles son las pedagogías pertinentes para enamorar al estudiante de su territorio, del lugar donde vive y el respeto siempre por la madre naturaleza. Pues una maravilla esto, y entonces pues a todos nuestros teleamigos y teleamigas invitarlos, y también a Daniel, a que escuchemos a nuestra profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Licenciatura de Ciencias Sociales, quien nos va a hablar precisamente de este programa y de las iniciativas que se vienen trabajando dentro de él. Acompáñenos. Este programa apoya la formación de sujetos críticos, reflexivos y humanistas que apoyan la comprensión de los procesos sociales a partir de la investigación, la pedagogía y la proyección social. Para ello,
se fundamenta en los principios disciplinares, principalmente los conocimientos asociados con la geografía y con la historia. Además, nuestro programa cuenta con diferentes escenarios para el desarrollo de las prácticas pedagógicas, prácticas que se desarrollan en ambientes públicos y privados, tanto en el ambiente educativo como en otros ambientes institucionales, como por ejemplo diversos museos de la ciudad. En este contexto, contamos con prácticas pedagógicas que se desarrollan a diferentes lugares del territorio nacional y por último, también tenemos diversos laboratorios que apoyan el proceso de formación de nuestros estudiantes, como por ejemplo el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, donde trabajamos el programa de ARGIS y aerofotografía, sensores remotos e imágenes satelitales. Te invitamos a ser parte de la Universidad La Gran Colombia, donde podrás participar en nuestras salidas pedagógicas, en los seminarios nacionales e internacionales, tanto como participante, así como ponente, y donde podrás adquirir diferentes habilidades propias de nuestro estudiante gran colombiano. Bienvenido. Bueno, Dani, pues estamos escuchando a la profe y en efecto es que es muy importante de verdad uno estar situado pues en dónde estoy, es un poco clave, ¿no? Para saber a partir de ahí dónde me empiezo a mover, en dónde estoy desde lo histórico, desde lo geográfico. Yo creo que de verdad todos estos procesos de desnacionalización que son promovidos por la globalización, que son inevitables, pues sí tenemos que ver cómo los subsanamos desde el ejercicio docente en la educación básica y en la educación secundaria. Y ahí es donde el rol del profesor de ciencias sociales se hace verdaderamente importante para este país, ¿no? Así es. Quería compartir con todos ustedes también que el Ministerio de Educación Nacional durante los últimos 10 años ha venido fortaleciendo la profesión docente. Quizás porque la profesión docente no había sido vista como una profesión como la ingeniería, como el derecho, sino era casi que considerado como un oficio, que estaba únicamente destinado a los temas del hogar. Hoy en día los maestros por política pública tienen mayor remuneración y son concebidos como una profesión como cualquier otra. Una de estas cosas que ha hecho el Ministerio de Educación Nacional para fortalecer las competencias de los maestros ha sido la exigencia de la acreditación de los programas, y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Gran Colombia cuenta con un programa acreditado, que es el programa de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Pues muy interesante porque este programa sin duda se vuelve en un complemento de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Es decir, digamos que transversalmente toca lo filosófico, el tema que tiene que ver con las ciencias sociales, digamos que lo traslada a un área ya muy particular, que es las humanidades, pero es un programa que seguramente digamos que es fundamental para la transformación de los proyectos de vida de las personas que van a la educación básica y a la educación media. Es fundamental. El desarrollo del lenguaje es muy importante en la vida de cualquier ser humano. El lenguaje no es únicamente el lenguaje oral, el lenguaje escrito, sino que el desarrollo del lenguaje también nos ayuda a tener pensamiento matemático, pensamiento crítico, y como hablamos mucho aquí en la Facultad de Ciencias de la Educación, se vale la pena tener fantasía, y la literatura nos trae cuentos, nos trae heroísmo, nos trae mitos, nos trae leyendas, nos trae novelas. Hace poco tuvimos la fortuna de contar con El Quijote, la obra del teatro El Quijote, lo cual aún hoy tenemos discusiones larguísimas sobre lo que significa la obra del Quijote, gracias a la vicerrectoría, señor rector también, pero también a la discusión teórica que se ha hecho dentro de la licenciatura de Humanidades y Lengua Castellana. Bueno, pues queremos invitar a nuestros teleamigos y teleamigas a una pausa y ya regresamos con la U en su casa. La licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana es un programa acreditado en alta calidad que ofrece a sus estudiantes una reflexión constante y crítica sobre los aspectos humanísticos y lingüísticos. En los aspectos humanísticos hablamos de la relación hombre, cultura y literatura, y en los aspectos lingüísticos hablamos todo lo que tiene que ver con la historia de la lengua, pero también la forma como hablamos y cómo nos comunicamos.
Nuestro estudiante, quien ingrese a nuestro programa, tendrá la posibilidad de participar en nuestros semilleros de investigación, que ofrecen espacios para una reflexión crítica constante en lo que tiene que ver con el campo de la literatura, el campo pedagógico y el campo humanístico. También en lo que tiene que ver con la proyección social. Hacer trabajo con la gente, con la comunidad, desde nuestro hecho literario y desde nuestro hecho de lenguaje. Es decir, que nuestra carrera de Humanidades y Lengua Castellana no solo sirve para aprender contenidos, para teorizar problemas teóricos estéticos, sino también para transformar realidades históricas tan necesarias en este momento presente. Por eso les hago una invitación a que hagan parte de esta familia. Bueno, teleamigos y teleamigas, estábamos viendo a nuestro profesor de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, una licenciatura con acreditación de alta calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia, y pues también veíamos que hay unos objetos importantes de innovación dentro de esta literatura, y nos anima a decirles a ustedes que están en sus hogares a que inviten a sus familiares, a sus hijos, a sus sobrinos, a que piensen en la posibilidad de ser profesores, de ser esos agentes que ayudan a transformar las vidas de tantas personas. Es que es una profesión maravillosa, ¿verdad? Es una profesión que es muy importante para el país, y además ¿hay trabajo para los profesores o no, Dani? Porque eso es importante también señalarles a nuestros televidentes. Tenemos todo un territorio nacional que carece de profesores. Claro, eso ya es un punto de partida bien importante. Colombia necesita cientos de profesores y de muy buena calidad. Ahí es donde vemos que hay un espacio y hay juego, y además, sobre todo para una profesión tan bonita. Es decir, todas las profesiones y las disciplinas son lindas, pero esta profesión en particular pues tiene esa ventaja de lo que hablábamos ahora, y es recibir esa gratitud y haber sido parte del proyecto de vida de muchas personas. Es que tú en un salón de clases, si tienes el encuentro con 35 o 40 chicos, pues tienes la posibilidad de tocar 40 almas, ¿no? Eso es bien importante. Así es, ser maestro le permite al maestro aprender más de lo que entrega. Ser maestro es una vocación de vida. Ser maestro es tener la posibilidad de crecer con los niños, con las niñas, enseñar a leer, enseñar a escribir, enseñarle el mundo a los jóvenes. Es algo que no tiene precio, realmente es una experiencia maravillosa. Y algo bien importante que tiene la Universidad de La Gran Colombia, bueno, en todos sus programas, pero pues que se vive en la Facultad de Ciencias de la Educación, es el énfasis que se hace en la formación ética y sociohumanística, que es clave. Es decir, nuestros profesores, cuando salen al mundo laboral, pues son reconocidos por eso, es decir, por tener ese comportamiento ético, de verdad que tienen ese sello, ¿no? Ese distintivo de la universidad. Así es, nosotros en la Facultad de Ciencias de la Educación manejamos 3 referentes importantes. El primero es el saber, que está relacionado con los contenidos que un maestro debe saber enseñar. Si enseña inglés, pues debe saber inglés. Otro elemento importante de la formación de nuestros licenciados tiene que ver con el saber hacer. Y es que muchos de los profesores de antaño sabían mucho de los temas, pero no sabían cómo transmitir la información a los jóvenes. Y el último y el más importante para nosotros está relacionado con el ser, que es cómo se hacen esas dos cosas. Se hace éticamente, correctamente, de la manera adecuada, pero lo más importante, con felicidad y mucho amor. Pues bueno, ahí lo tienen todos nuestros teleamigos y teleamigas, un espacio de verdad hoy para conocer la Facultad de Ciencias de la Educación, pues digamos que para saber más de estos programas que tiene la Universidad de La Gran Colombia para formarse como profesor, que es algo que es muy importante y que seguramente muchas personas, teniendo en cuenta este momento que vive el país, pues pueden estar considerando que pues puede ser su oportunidad, ¿no? Para formarse en esas áreas. Hay personas que querrán ser abogados, hay otros que querrán ser arquitectos, pero muchos tendrán dentro de sí esa vena y ese espíritu y el ánimo de ser profesor, de acompañar a los procesos educativos de las personas. Dani, ¿con quiénes están ustedes aliados, alianzas importantes? Entiendo que hay unas relaciones importantes con fundaciones, como con la Fundación Compartir, por ejemplo. Así es. ¿Qué alianzas tienen ustedes que hacen que esa formación de los profesores acá sea atractiva? Tenemos alrededor de 30 alianzas estratégicas en relación con campos de práctica para los estudiantes.
Lo que más nos ha gustado en este proceso de las alianzas en estos últimos meses que hemos venido desarrollando esta estrategia ha sido con 3 entidades. Con la Fundación Compartir. La Fundación Compartir fue quien diseñó los lineamientos para las prácticas pedagógicas y ha exaltado por muchos años el trabajo de los maestros con el Premio Compartir del Maestro. La Fundación Compartir nos acompaña en la Facultad de Ciencias de la Educación como parte del comité curricular y nos asegura que nuestros licenciados egresados de la facultad tengan el sello característico de los mejores maestros de Colombia. Buenísimo. Contamos con una segunda estrategia importante que es con la Fundación Siemens. Siemens es una empresa privada que construye tecnología, celulares, cámaras, tecnología de punta. Para nosotros es muy importante que tengamos contacto con el sector privado empresarial, entre otras cosas porque con la Fundación Siemens queremos impactar las zonas rurales y las zonas rurales que no son del territorio nacional. Siemens tiene una experiencia muy significativa en el trabajo en África, el trabajo con agua potable, con el uso de energías solares. Y eso es muy importante porque la educación tiene un papel muy importante y es contribuir al desarrollo de la vida de las personas que son sujetas de la educación, y con Siemens vamos a llegar muy lejos con lo que se investiga dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación. Nuestro tercer aliado con el que venimos trabajando es con la Escuela Pedagógica Experimental. En Colombia se habló de escuela nueva en los años 80 y 90, donde se hablaba por primera vez de una educación liberadora, de pensamiento abierto, con nuevas metodologías. Sin embargo, uno se sorprende porque ven las escuelas aún todavía el profesor dando 2 horas de clase hablando, donde el estudiante no tiene la posibilidad de dar una palabra. La Escuela Pedagógica Experimental tiene una trayectoria y una experiencia maravillosa de una escuela donde justamente la educación se basa en la experimentación, en la vivencia, en la práctica. Nosotros con la Escuela Pedagógica Experimental tenemos un pie en la escuela real, con los niños y las niñas. Nosotros como educadores sabemos que muchas facultades de educación no cuentan con eso. Se habla de un niño en abstracto, de una educación en abstracto. La Escuela Pedagógica Experimental, que es una gran escuela reconocida internacionalmente, trabaja con nosotros en investigación pedagógica de punta. Bueno, pues ya lo ven ustedes, grandes aliados para desarrollar grandes programas y que nuestros estudiantes pues tengan las mejores competencias. Dani, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y a todos nuestros teleamigos y teleamigas, muchas gracias, le damos gracias a Dios también por este momento y los esperamos en una nueva edición de La U en su casa, aquí en Teleamiga Internacional.